la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría todos, con mucha alegría todos, con mucha alegría todos. Así se alaba a Dios. Sírveme de defensa, Dios mío, de roca y fortaleza salvadoras, y pues eres mi baluarte y mi refugio, acompáñame y guíame. Les damos la más cordial bienvenida a todos a esta celebración de la Santa Misa que transmitimos con mucho cariño para todos ustedes, saludando a todos los hermanos que a través de la señal de TV Familia nos ven en toda Venezuela, en Colombia, y que también a través de nuestro canal de internet nos ven desde cualquier parte del mundo. Bendiciones para todos ustedes. Escríbanos sus intenciones. Suelo leer siempre las intenciones que nos envían a través del canal y oramos y ofrecemos la Eucaristía por todas ellas. Celebremos el encuentro con Cristo, el encuentro más grande que tenemos los cristianos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Abrámonos al perdón y a la misericordia de Dios, y ante su infinito amor reconozcamos sinceramente que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor nuestro, que prometiste venir y hacer tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos la rectitud y sinceridad de vida, que nos hagan dignos de esa presencia tuya, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol Santiago. Santiago, siervo de Dios y de Jerusalén, de Jesucristo el Señor, saluda a los 12 tribus dispersas por el mundo. Hermanos míos, cuando se vean asediados por toda clase de pruebas y tentaciones, ténganse por dichosos, sabiendo que las pruebas a que se ve sometida su fe les dará fortaleza, y esta fortaleza los llevará a la perfección en las buenas obras y a una vida íntegra e irreprochable. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, y Él se la dará, porque Dios da a todos con generosidad y sin regatear. Pero tiene que pedírsela con fe y sin dudar, pues el que duda
se parece a las olas del mar que van y vienen, agitadas por el viento. Quien es inconstante e indeciso en su vida, no recibirá nada del Señor. Que el hermano de condición humilde esté orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición, pues se acabará como las flores del campo, porque sale el sol y con su calor quema las hierbas, se caen las flores y se acaba su belleza. Así se marchitará el rico en medio de todas sus empresas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Danos tu misericordia, Señor, y tendremos vida. Danos tu misericordia, Señor, y tendremos vida. Antes de la aflicción fui un descarriado, pero ahora obedezco tus palabras. Tú que eres bueno y haces beneficios, instrúyeme en tus leyes. Danos tu misericordia, Señor, y tendremos vida. Sufrir fue provechoso para mí, pues aprendí, Señor, tus mandamientos. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Danos tu misericordia, Señor, y tendremos vida. Yo bien sé que son justos tus decretos y que tienes razón cuando me afliges. Señor, que tu amor me consuele, conforme a las promesas que me has hecho. Danos tu misericordia, Señor, y tendremos vida. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él, y para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo: ¿por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos en el Señor, siguiendo lo que Jesús nos dice en el Evangelio, no habrá más señal que la señal más grande del amor de Dios, que es la cruz de Jesucristo. ¿Qué más queremos los hombres? ¿Qué otra señal queremos? Si Dios nos ha manifestado un amor inmenso, grandioso, en la cruz del Señor. Y ya Santiago nos habla en el inicio de su carta de que cuando nos veamos asediados por toda clase de pruebas y tentaciones, nos tengamos por dichosos, porque esas pruebas se ven sometidas a la fe que nos dará la fortaleza. Dice, la fe que tú tienes en esa señal de Dios que es la cruz es nuestra mayor fortaleza. Porque hoy en día hay tanta gente deprimida, tanta gente desesperanzada, porque han buscado llenar sus vacíos en fuentes que no les van a llenar de la verdadera fortaleza. ¿Cuánta gente cree que, por ejemplo, con el tema actual que hay, no solamente en el catolicismo, sino en otras creencias cristianas, el evangelio de la prosperidad, por ejemplo, ¿no? El pensar de que tú vas a tener abundancia en la medida en que tú das a una iglesia o a una asociación, y hay toda una teología que se ha construido a partir de allí, ¿no? Como que si Dios se sometiera a nuestros términos económicos, como que si Dios manejara nuestros términos comerciales, y eso Dios no tiene nada que ver con nuestros asuntos, es totalmente trascendente. Dios no necesita de nuestro dinero ni de nuestras ofrendas,
Sin embargo, lo que nosotros damos, lo damos con el cariño de sostener su iglesia, de sostener las obras que tiene la iglesia, pero nunca esperando nada a cambio. Porque si no, estaríamos esperando una señal, y Jesús nos ha pedido no pedir señales, porque ya la señal está dada en la cruz, en el signo del amor. ¿Cuánta gente busca en el yoga, en las meditaciones orientales, en los horóscopos, en los astros, en la brujería, en la santería y en tantas cosas, tantos elementos que se presentan como ofertas? Esas señales. Buscamos signos sobrenaturales, ver, tocar, oír. Y en realidad eso no es lo importante. Lo importante es que la fe es obedecer y creer ciegamente en aquel que no veo, ni toco, pero que yo sé que es real y que existe porque me escucha, porque atiende a mis plegarias y porque siento su presencia. Es el Espíritu Santo el que mueve la vida de los creyentes, y cuando tú pones tu fe en práctica, cuando tú pones tu fe en obra, cuando tú pones tu fe a actuar, Dios hace grandes maravillas a través de ti. Ahora, si tú estás cerrado a la acción de Dios, es imposible que Dios actúe en ti y a través de ti, porque Dios respeta tu libertad. Ahora yo vengo de una experiencia de un retiro de sacerdotes y nos predicaba un laico, un hombre que, según lo que él nos dijo, apenas alcanzó el 2º grado de instrucción primaria. Él mismo contó su testimonio. Y un hombre que tiene su esposa, sus hijos, emigrante en los Estados Unidos, y que él sintió un día el llamado de Dios a predicar, a llevar el evangelio. Y él dijo, bueno, Señor, él decía, por un lado estaba la voz de Dios, por el otro lado estaba la voz del enemigo. Dios me decía, predica, y el demonio me decía por el otro lado, que vas a estar predicando tú si no tienes preparación, si no has estudiado nada, si no sabes de teología, ¿no? Y el Señor le decía, hay que conquistar las naciones para Cristo, para mí, ¿verdad? Y el diablo le decía por el otro lado, ¿qué naciones vas a estar conquistando tú si hasta ilegal está en el país donde estás? Entonces este hombre hasta fundó un movimiento que ya está en 14 países y hacen retiros donde pueden estar 800, 1000 o 1200 personas escuchando la palabra de Dios y viviendo la experiencia de la conversión. Tienen más de 15,000 servidores. Ya llegaron hasta África. En menos de 10 años, el Espíritu Santo ha hecho una gran obra en una persona que dejó que el Espíritu Santo actuara, que su fe funcionara. Porque es que la fe está ahí, pero muchas veces está como dormida. Es como que si yo tomo una lámpara, ¿verdad? Que se supone que si yo esta lámpara la apago, pierde sentido. O sea, el velón está allí y tiene la capacidad de iluminar, pero hay que encenderlo. Pero si el veloncito está apagado, es algo muy bonito, pero no me sirve de nada, no es útil. Para que sea útil hay que encenderlo. Muchas veces nos pasa así. Nosotros tenemos la gracia de Dios, tenemos los sacramentos, somos gente de oración, pero todavía nos falta esa llama de Dios, ponerla a actuar y a funcionar en nuestra vida. Todavía estamos como dormidos, tenemos una fe dormida. Y como aquel evangelio donde Jesús le dice a la niña, Talita Cumi, levántate, ¿verdad? Hay que decirle a muchos cristianos de hoy, ¿no? Cuando Jesús llega a la casa y la niña ya estaba muerta, le dijeron, Señor, ya no tienes nada que hacer aquí porque ya la niña se murió. Estábamos esperando a que la curara. Pero Jesús le dijo, la niña no está muerta, está dormida. Pues a muchos cristianos el Señor nos tendrá que decir así, no están muertos, están dormidos, hay que despertarlos, ¿no? Y que el Señor nos dé un toquecito y nos dijera, Talita cum, levántate, ponte a evangelizar, ponte a llevar la palabra de Dios, ponte a hablarle a los demás de lo que significa la gloria de Dios en tu vida. Porque ahí también el apóstol Santiago nos dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios y Él se la dará. Porque Dios da a todos con generosidad y sin regatear. ¿Qué le pedimos a Dios en nuestras oraciones? Se me viene a la cabeza
El rey Salomón. El rey Salomón, Dios le dijo, tú pídeme lo que tú quieras que yo te lo voy a dar. Lo que tú me pidas, sea lo que sea. Y yo me ponía a pensar, dígame si Dios a mí me dijera, Enrique, pídeme lo que quieras. Yo no sé, porque a veces uno es ambicioso. Él diría, bueno, dame bastante plata para tumbar la parroquia y hacerla nueva. Vamos, dame por favor, Señor, la capacidad para ayudar a muchas personas. Dame, Señor, la capacidad para qué sé yo. O sea, ¿quién sabe qué le pediría a uno si Dios le dijera lo mismo que el rey Salomón? Sin embargo, Salomón, ante esa propuesta de Dios, le dice, Señor, dame sabiduría para administrar el reino que heredé de mi padre. Y Dios le pareció tan hermosa la petición de Salomón que le dijo, como me has pedido sabiduría, te la voy a dar. Pero además de eso te daré riquezas y te daré un reino poderoso. Entonces, ¿qué es lo que hay que pedirle a Dios? Y Santiago, lo mismo que Salomón nos lo dice, sabiduría. Pero eso sí dice, tienen que pedirla con fe y sin dudar, pues el que duda se parece a las olas del mar que van y vienen agitadas por el viento. O sea, qué hermosísima lectura. Es decir, que si tú tienes la sabiduría no de la tierra, no la que dan los libros, que esa también es importante. Por ejemplo, un sacerdote tiene que estudiar, a juro, para poder enseñar. O sea, un sacerdote tiene que estudiar filosofía, tiene que estudiar teología. Pero no podemos quedarnos en la sabiduría de los libros, de los conocimientos intelectuales, de la cabeza. Hay una sabiduría que todavía es superior a esa, que es la que necesitamos, que es la que realmente necesitamos como seres humanos, que es la sabiduría que procede de Dios y que solo Dios la da. Por eso habrá mucha gente muy inteligente, pero que no transmite nada. El mundo está lleno de gente sabia. Hoy todo el mundo es académico, hoy todo el mundo es especialista, hoy todo el mundo opina de todos los temas. O sea, hoy la gente sabe de todo, muy bien. Tenemos el internet, tenemos los avances, ¿no? Ya la gente no lee libros. Mucha gente se va, ¿verdad?, al internet, a Google, a buscar allí la información, la tienes en un segundo, lees y te instruyes. Muy bien, eso está muy bien. Pero hay una sabiduría que no la tiene todo el mundo, que es la sabiduría que da Dios, y esa hay que pedirla. Y hay que pedirla con dos elementos, siguiendo la línea de la lectura de hoy, con fe, pero también con humildad. Entonces, mis queridos hermanos, si uno tiene la sabiduría de Dios, ya puede conseguir todo lo demás. Si nosotros carecemos de la sabiduría de Dios, estamos estancados. Y Dios te va a dar la sabiduría, pero siempre con un propósito. Si tú se la pides con fe, Dios te va a dar la sabiduría. Y esa que sea nuestra oración diaria, que cuando tú te levantes digas, Señor, envíame tu espíritu para que me dé sabiduría. Porque si tienes la sabiduría que viene de allá arriba, esa sabiduría te va a capacitar para hacer todo lo que tengas que hacer y hacerlo bien. Porque ya así tú no te estarías manejando con tus criterios, sino con los criterios de Dios. Ya te estarías manejando más bien desde la óptica de Dios y no desde tus opiniones y desde tu propia óptica, que siempre sigue siendo limitada. No existe un ser humano en la tierra que no sea limitado. Todos, hasta el más inteligente, hasta el que tenga más poder, es limitado porque llega un momento en que esa vida caduca y la persona muere. En cambio Dios no. Dios es eterno. Dios es todopoderoso. Entonces, uno tiene que ir a la fuente principal. No quedarse en los chorritos, sino ir a la fuente. Y la fuente es Dios, que da su sabiduría a quienes con fe y humildad la buscan. Entonces, bueno, ahí tenemos, no necesitamos señales. Simplemente, si tenemos la sabiduría que viene de arriba, comprenderemos la única y gran señal que Dios le dio a la humanidad, que es la señal más generosa. El amor de entregarnos a su propio Hijo, que no solamente nos predicó, nos sanó, nos liberó, sino que subió a la cruz por nosotros. El misterio de la cruz. Por eso San Pablo decía el domingo anterior
Yo predico a Cristo, porque él dijo, yo no vine aquí a ustedes, le dice a la comunidad de los Corintios, yo no vine aquí a ustedes a hablarles con sabiduría humana o con grandes discursos o con oratoria, también la misma línea de hoy, sino que vine a ustedes a hablarles de Cristo y de Cristo crucificado. ¿Y qué significa eso de hablar de Cristo y Cristo crucificado? El Cristo desnudo, el Cristo pobre, el Cristo que está colgado en la cruz, que encierra todo ese misterio de la sabiduría de Dios. Entonces, cuando no comprendamos las cosas, miremos la cruz de Cristo. Contemplemos el misterio de la cruz. Y ahí se nos da la señal del gran amor que Dios te tiene a ti, me tiene a mí y le tiene a toda la humanidad, que nos entregó a su Hijo, no para condenar al mundo, como dice la Sagrada Escritura, sino para que el mundo tenga vida eterna. ¿Y cuál debe ser nuestro mayor empeño? Que todo el mundo conozca ese Cristo, que todo el mundo llegue al conocimiento de ese Salvador, que todos lleguen a poner en práctica su fe. Y ahí es donde está la tarea de la iglesia, que no se quede nadie sin creer y que todos puedan acudir a esa fuente acompañados por nosotros, que ya conocemos esa fuente, que ya se nos ha dado a beber de esa agua. Que así sea. Amén. Y les invito, hermanos, a que oremos en este día por toda la iglesia, para que en su legislación sea transparente, siempre atenta al mandato de Cristo del amor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por aquellas personas que no tienen la fe cristiana, pero que son fieles cumplidores de sus preceptos religiosos, para que descubran en Cristo la plenitud de toda la ley y de toda la sabiduría de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por las personas que elaboran las leyes, para que procuren siempre lo que es justo e interceda y se interesen por el bien común. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros que nos disponemos a celebrar la Eucaristía, para que vivamos sus exigencias de amor fraterno, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por la paz en Venezuela, en Colombia, en el resto de América Latina, en el mundo entero, que las naciones encuentren caminos de progreso en la concordia y en la paz. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y en un momento de silencio, yo les invito a cada uno que desde su casa, en este momento también le presente aquello que necesita más de Dios en este momento. Haz bien a tu siervo, Señor, que tu voluntad se cumpla en nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos, a tu encuentro. Y entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos, que te daré, que te daremos, si todo es un regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, esto te doy. Oren conmigo, mis hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que este sacrificio, Señor, que vamos a ofrecerte, nos purifique y nos renueve, y nos ayude a obtener la recompensa eterna prometida a quienes cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo, y nacido de la Virgen María, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y santos, te aclamamos diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, terminada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Baltasar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévanos a la perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos, Señor, a contemplar la eterna luz de tu rostro, especialmente nuestros familiares y amigos difuntos. Ten misericordia, Padre, de cada uno de nosotros, para que así, con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Dios nos ama infinitamente y nos ha dado la señal más grande, que es la señal del amor, de la cruz. Ese Cristo que murió en la cruz para salvarnos, hoy nos invita también a la oración, dirigiéndonos al Padre también con la plegaria que Él mismo, cuando estuvo en la tierra, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Amado Señor Jesús, tú le dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu divina palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo el Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Que en sus hogares reine la paz de Cristo. Les invito a que compartan fraternalmente el saludo de la paz. Quitas el pecado, ten piedad, Señor, tú que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos la paz. Tú que quitas el pecado, danos la paz, la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tanto amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo.
que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Señor, aviva cada vez más en nosotros el deseo de recibir este pan eucarístico, por medio del cual nos comunicas tú, la luz verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos a todos nuestros bienhechores, oramos por ellos y pedimos a Dios que les siga bendiciendo y llenando de muchos bienes materiales y espirituales para que puedan también seguir colaborándonos en el sostenimiento de esta obra de Dios que se llama TV Familia. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que nosotros la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La tarea que hoy nos deja el Evangelio es que siempre que oremos, lo primero que pidamos es la sabiduría que procede de Dios, que es la que nos va a ayudar a vivir de acuerdo al plan y a la voluntad de Dios y a hacer bien lo que Dios nos pide hacer. Y también no buscar señales, no buscar signos, sino cuando necesitemos mirar el signo principal del amor de Dios, miremos la cruz de Cristo y el gran amor que Él tuvo por la humanidad y especialmente por cada uno de nosotros. Hagamos oración ante Jesús, presente en el Santísimo Sacramento, pidiéndole esta gracia. Tanto amó Dios al mundo, que a su único Hijo Él entregó. Para que todo aquel que crea en Él no muera, más tenga vida eterna. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Siempre bendito y alabado. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Tanto amó el Padre al mundo que nos entregó a su único Hijo, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Y nosotros creemos, Señor, en el Hijo de Dios. Y no solo creemos que subiste a la cruz por amor a nosotros y que resucitaste, sino que vives en medio de nosotros en este sacramento de amor, donde nos entregas tu cuerpo, tu sangre, tu alma y tu divinidad. Danos la fe necesaria, Señor, para pedir sabiduría, y que esta sabiduría nunca nos falle, para que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad, y que no necesitemos otro signo que no sea tu amor entregado a la muerte por nosotros. Tu amor que es más grande que los cielos y la tierra. Tu amor que es infinito, lleno de bondad y que nos socorre en cada momento de nuestra vida. Gracias, Señor, por todos los regalos de tu amor y gracias
porque hoy estás presente en medio de nosotros.